En este video vamos a ver cómo realizar gestión de riesgos en la herramienta Planisware Orchestra. Para ello vamos a irnos al navegador de objetos y aquí voy a ajustar el nivel de zoom para que se vea un poco mejor, así. Y vamos a ir al objeto riesgos, de manera que Orchestra me está mostrando todos los riesgos que están registrados en todos los proyectos del portafolio. A modo de ejemplo, estamos viendo 15 riesgos en donde los grados de severidad, por lo menos la mayoría, son alto y hay otro muy alto. Vamos a quitar los filtros para que me muestre absolutamente todos. Entonces hago clic aquí en restablecer y de esta manera puedo ver todos los riesgos independiente de su estado, de grado de severidad, etcétera. Recordemos que estos son los riesgos de todos los proyectos, de todo el portafolio. Entonces aquí tengo una visión transversal de todos los riesgos que hay que gestionar. Antes de mirar con más detalle, vamos a hablar un poco sobre teoría de riesgos. Entonces, los riesgos normalmente vamos a dibujarlos acá. Este es el riesgo 1. ¿Sí? Un riesgo es una situación potencial que en caso de materializarse me puede generar un impacto en el proyecto, la mayoría de las veces un impacto negativo. Por ejemplo, una situación potencial, están habiendo paros en la vía y el material que necesitamos para el proyecto o los recursos que están desplazándose hacia el proyecto es posible que no lleguen a tiempo y esto nos va a generar un impacto en el cronograma. Es una situación que aún no ha sucedido, pero que potencialmente podría suceder. Entonces, digamos que ese es el riesgo 1. Ese riesgo normalmente está asignado o relacionado con un proyecto, llamémoslo aquí proyecto 1. Entonces, si esta situación se llega a generar, el proyecto 1 va a sufrir el impacto negativo, que es que se atrasa el cronograma. Los riesgos tienen entonces una descripción de lo que podría suceder. Ojo, insisto en esto, lo que podría suceder no son cosas que ya sucedieron, sino, ojo, esto podría suceder. Aparte de eso, tienen un responsable, que es la persona que, valga la redundancia, se va a responsabilizar de gestionar este riesgo. Más adelante hablaremos un poco más sobre esto. Y también tiene, entre otras cosas, un plan de acción. Por ejemplo, ante ese riesgo que acabamos de mencionar, esa es la descripción, la de que en la vía hay paros, hay situaciones, derrumbes, etcétera, que podrían afectar el transporte de recursos o insumos para el proyecto. Ese riesgo tiene un gestor, Pepito Pérez, que lo va a estar monitoreando, controlando, notificando, etcétera. Y hay un plan de acción y es qué vamos a hacer para mitigar ese riesgo. Aparte de eso, un riesgo también tiene, voy a ponerlo por acá, una probabilidad y un impacto. Y la probabilidad podría ser, por ejemplo, alta, media o baja. Y el impacto podría ser, por ejemplo, alto, medio o bajo. En ese caso, vamos a decir que ese riesgo tiene una probabilidad baja. Entonces pongámoslo aquí en verde. Pero si llegase a ocurrir, el impacto va a ser alto. Entonces, esa combinatoria de probabilidad con impacto me definirá un nivel de criticidad. Aquí, para hacerlo muy simple, digamos que probabilidad de ocurrencia baja con impacto alto, pues me da un riesgo amarillo. Otro ejemplo podría ser, digamos que la probabilidad es media, ¿listo? Y digamos que probabilidad media por impacto alto me da un riesgo ya no amarillo, sino un riesgo naranja. Y así sucesivamente. En muchas ocasiones, dependiendo de este color que quede acá, pues se definirá un plan de acción. De pronto los riesgos que queden en verde no ameritan un plan de acción muy detallado, a veces incluso es simplemente no, pues esperemos a ver qué pasa, ¿sí? Pero por ejemplo un riesgo que está en naranja podría ameritar un plan de acción, porque aquí lo que está sucediendo es que
Se detectó una situación potencial, se detectó que es un peligro para el proyecto, digámoslo así, entiéndase peligro que afecta los objetivos del proyecto. Y como es un peligro naranja o alto, llamémoslo así, amerita tener un plan de gestión que significa, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? ¿Listo? Normalmente, entre más peligroso sea el riesgo, pues más acciones tendremos que ejecutar para mitigarlo. Ahora, para manejar eso en orquesta, vamos a mirarlo con los ejemplos que tenemos acá. Estos son todos los riesgos de todos los proyectos. ¿Listo? Vamos a filtrar, por ejemplo, los riesgos naranjas y rojos. Es decir, que el grado de criticidad o grado de severidad es alto o muy alto. Entonces, en grado de severidad, vamos a seleccionar alto y muy alto, que sería el equivalente a rojo y naranja, por ejemplo. Ahí tenemos entonces que en todos los proyectos del portafolio tenemos 15 riesgos. A modo de ejemplo, este riesgo de acá habla de un riesgo de atraso, pertenece al proyecto del rediseño del sitio web, tiene una probabilidad muy alta y un impacto importante. Por ello, la criticidad naranja. Y el responsable de gestionarlo es Steven. O sea, si algo llega a suceder con este riesgo, Steven será la persona a la cual acudir. Otro ejemplo acá, este es otro riesgo, se llama innovación técnica, pertenece a otro proyecto, tiene una probabilidad muy alta, un impacto crítico y por ello está muy alto el grado de severidad y así sucesivamente. Algo que sucede muy seguido es que la gestión de riesgos se queda simplemente en la identificación, es decir, miren, está este riesgo, puede suceder esto y esto, y ya se categoriza, queda con un grado de severidad y hasta ahí para la cosa. Es muy importante que los riesgos nos lleven a tomar acciones. Si hay un riesgo, por ejemplo, con grado de severidad alto o muy alto, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Opción uno, no, pues nos quedaremos quietos, no haremos nada. O opción 2, bueno, entonces vamos a hacer A, B, C y D para que ese riesgo pues no se materialice. En ese caso, ese llamado a la acción está reflejado en estas dos columnas de acá. Cada riesgo va a tener una fecha límite en la que algo debería suceder en esta fecha, en esta otra, en esta otra. Ese algo puede ser nuevamente monitorearlo, puede ser que esperamos que el riesgo se cierre, en fin, tiene que haber un margen de tiempo, una ventana de tiempo en la cual decir, bueno, hasta esta fecha algo vamos a hacer. Si no tienen fecha, se van a quedar ahí indefinidamente. Y cuando el riesgo se genere, ¿sí? Se atrasó el proyecto, se demoraron los pedidos, hubo un problema con la plataforma, en fin, ahí sí la gente va a decir, ah, pero sí, yo identifiqué eso, ¿sí? Usted lo identificó, pero ¿qué siguió después de la identificación? Entonces la idea es ir más allá de la identificación. Eso lo vemos en estas dos columnas. Tenemos una fecha límite en la que algo debería suceder, ¿sí? Y un número de acciones, que es la cantidad de acciones que vamos a ejecutar para mitigar ese riesgo. Por ejemplo, para el primer riesgo, tenemos planeado ejecutar dos acciones. Vamos a verlo ahora en más detalle. Aquí abrí el detalle del riesgo. Aquí tenemos quién lo creó. Tenemos cuándo fue identificado este riesgo, cuál es la probabilidad, cuánto es el impacto, el grado de severidad, que es ese semáforo que hablábamos de rojo, naranja, etcétera. E incluso podemos tener un tipo de riesgo para categorizarlos. Podríamos utilizar este tipo de riesgo para filtrar los riesgos que tenemos en el listado. Y aquí a la derecha tenemos las medidas o las acciones que son las que vamos a ejecutar para mitigar ese riesgo. En este caso, a modo de ejemplo, tenemos elaborar un plan de contingencia 1 y un plan de mitigación 2.